Hola, buen día. Mi nombre es María Isabel Samarripa Santana. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería en Logística. El trabajo que voy a presentar a continuación es de la materia de Estadística Inferencial 2, la unidad número 3, y el tema se llama Análisis de varianza de uno y dos factores. Vamos a empezar con lo que es el primer tema, análisis de varianza de un factor. Nos dice así, definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Número 1, la distribución F no es simétrica. Número 2, los valores de F no pueden ser negativos. Las siguientes definiciones son el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. En este caso, nuestra hipótesis nula nos va a plantear que las medias son iguales, nos va a plantear una igualdad y la hipótesis alternativa nos va a plantear que las medias son diferentes. Ok, nos dice un valor de P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor de P grande como uno mayor que 0.05, no debemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí nos muestra dos ejemplos. Estadístico de prueba F pequeño y con un valor de P grande. Y después el estadístico de prueba F grande con valor de P pequeño, de este lado. Siguientes definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales. Por medio del análisis de las varianzas muestrales, el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos para análisis de varianza. Número 1, las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4, las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Número 5, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Nos dice ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en prueba de choques de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en nula aceleración que produciría a la gravedad terrestre de un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Número 1, una palmada en la espalda equivale a 4.1 G. Número 2, desplomarse en una silla equivale a 10.1 G. Y número 3, bajar un escalón equivale a 8.1 G. Nos vamos a ir con el primer ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles. Nos dice, utiliza las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en las siguientes tablas y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Antes de irnos a nuestro programa de Minitab, vamos a, vamos a ver nuestra tabla, lo que nos dice, nos marca aquí el tipo de auto y el número de autos. Aquí podemos ver el número de autos, el tipo de auto ya sea compacto, mediano o grande. Y aquí nos indica la desaceleración del pecho. Para resolver el problema nos vamos a ir ahora sí al programa militar. Recordando que, como lo mencioné, nuestra hipótesis nula nos va a plantear que las medias son iguales y nuestra hipótesis alterna nos va a plantear que las medias son diferentes. Ok, ahorita lo vamos a ver cuando obtengamos nuestro valor de P. Aquí podemos ver nuestros datos.
Están los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Primeramente nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir donde dice ANOVA y nos vamos a ir donde dice prueba de igualdad de varianzas. Ok, aquí vamos a poner que queremos, nos da dos opciones, los datos de respuesta están en una sola columna o que queremos los datos de respuesta están en una columna por separada, le vamos a poner que queremos la columna separada. En respuestas vamos a seleccionar los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Ok, en opciones no le vamos a poner nada. El problema nos dice que lo pongamos a un nivel de significancia del 0.05%. Aquí no lo marca por default, así que no le vamos a mover nada. Y le vamos a dar en aceptar. Ok, aquí podemos ver nuestra gráfica de comparaciones múltiples. Aquí nuestro valor P nos está dando un valor de 0.979 en general. Nuestra prueba de Liven, valor de P es de 0.808. Y el valor de P aquí que nos está diciendo, nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, entonces podemos decir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad de medias. Pues aquí igual a simple vista también podemos ver que son un poco diferentes también. O los autos compactos tienen un intervalo de 2.9173 a 8.66, 157. Los autos medianos y los autos grandes nos vamos a ir a nuestros datos que nos arroja el programa Minitab. Aquí nos está dando nuestra desviación estándar, nuestra muestra, la desviación estándar que es de 4.39, para los autos compactos, para los medianos 4.35, para los autos grandes 4.61. Y aquí es donde nos marca pues nuestra hipótesis, nuestro valor de P, perdón, como ya lo vimos en nuestra tablita. Nos marca un valor de P de 0.979. Para nosotros poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, nuestro valor debería de ser menor a nuestro valor de significancia, que es de 0.05. En este caso, nuestro valor de P es 0.979. Y con ello, pues podemos concluir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. ¿Ok? Vamos a seguir usando, pues, otras herramientas complementarias para poder entender un poquito más el tema. Nos vamos a ir nuevamente a estadísticas, a NOVA, y vamos a poner que queremos un solo factor. Y de igual forma vamos a poner que queremos nuestros datos en una columna separada. En respuestas, de igual forma, seleccionamos los autos compactos, autos medianos y autos grandes. En comparaciones, aquí tenemos que seleccionar las gráficas que queremos, procedimientos de comparación, presuponiendo varianzas iguales. Vamos a seleccionar todas, Tukey, Fisher, Dunnett. Vamos a seleccionarlas todas y le vamos a dar en aceptar. ¿Qué más? Nos vamos a ir a gráficas y le vamos a poner que queremos,
Histograma, gráfica de probabilidad, residuos. Le vamos a poner que queremos 3 en 1 y le vamos a dar en aceptar. Y aquí pues nos va a arrojar lo que son cada una de las tablas. Aquí nos está dando la gráfica de residuos para autos compactos y autos medianos, la gráfica de probabilidad normal, los ajustes, el valor ajustado, nuestros residuos. Okay. Aquí podemos ver nuestra gráfica de intervalos de autos de compacto. Podemos ver que la media aquí es de 44.7, 42.1, son diferentes pues para los autos compactos, para los medianos, para los grandes. Em, ah, Aquí está nuestra gráfica de 95% simultáneas de HSU. Aquí dice media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles para autos compactos. Aquí esta gráfica nos está marcando un dato. Bueno, nos está dando un dato. Vamos a analizarlo. Nos dice aquí, si un intervalo tiene 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Ok, pues aquí nos está diciendo que si una de estas tablas pasa por el 0, entonces quiere decir que tenemos medias significativamente diferentes. En esta podemos ver que em, ok, en nuestra primera gráfica podemos ver de los autos compactos, autos medianos. Podemos darnos cuenta que aquí la gráfica ya pasó del 0, estaba de un valor negativo y pasó a un valor positivo. Eso nos indica que ya ha pasado por el 0. Em, el valor es de menos 1.38 y pasa a 6.58. En este también, aquí nuestro valor es de menos 6.5839 y pasa a un valor de 1.38, igual pasa a un valor positivo. Y este es el valor al que nosotros en los autos grandes, nosotros pudiéramos decir que sí existe una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que en este pues nuestro valor es negativo. em, Está de menos 9.68 y se queda en el 0, no pasa de ahí. Mm, y vamos a analizar la siguiente tabla. En esta ocurre lo mismo. Media simultáneos del 95% de Dunet. En esta ocurre lo mismo. Tenemos un intervalo de confianza del 95%. El intervalo de igual forma pasa de un número negativo de menos 7.25 a un número positivo de 2.05. En los autos grandes, autos compactos, nos podemos dar cuenta que sigue en un número negativo de menos 10.3540 y se queda en menos 1.04. En este lado igual los autos grandes y autos compactos se quedan en números negativos. Individual del 95% de Fisher, de igual forma, vamos a verlos. Nos está diciendo aquí que de igual forma los autos medianos y autos compactos están en un intervalo de valor negativo, pasan a un valor positivo. Autos grandes y autos compactos de igual forma. En está en un valor negativo, igual no pasa
del valor negativo, se queda en un valor negativo. Nos marca que es menos 1.60. Igual se queda en un número negativo los autos grandes. Y autos grandes, autos medianos, sí vemos que pasa por el cero por poco, pero pasa de un número negativo de menos 7.19 a 0.99. La gráfica de Tukey, de igual forma, de un número negativo a positivo, nos indica que está pasando por el cero. Pasa por el cero, de un número negativo a un número positivo. En esta se queda en un número negativo, no pasa del número negativo. Recordemos lo que nos dice aquí, pues nuestro dato. Si un intervalo no tiene cero, o sea, si alguna de estas gráficas no pasa por el cero, visualmente nosotros nos podemos dar cuenta que existe diferencia entre las medias. Y en este tipo de gráficas donde está de un número negativo a un número positivo, no tenemos evidencia suficiente para decir que son diferentes, para aceptar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Vamos a revisar ahora nuestro pergamino, ¿okay? Donde nos marca todos nuestros datos. Nos vamos donde dice nuestro análisis de varianza. Para la información nos marca los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Nos marca el nivel de ajuste, el valor F y nuestro valor de P. De igual forma, nos marca un valor de P de 0.028. Con ello nosotros podemos concluir, podemos decir que podemos rechazar la hipótesis nula y podemos aceptar la hipótesis alterna de que existe una diferencia, ¿no? El resumen del modelo nos marca 4.45, las medias nos marca 44.70, 42.10, 39.00, la desviación estándar es de 4.40, 4.36 y 4.62. Ok, comparaciones en parejas de Tukey. Vamos a analizarlo, nos da una media de 44.70. Como ya lo mencionamos acá arriba, son los mismos valores. Y vamos a ver lo que nos dio de prueba simultáneas de Tukey para diferenciar las medias. Nosotros ya lo vimos visualmente en las gráficas, pero ahora lo vamos a ver por medio de intervalo y por medio del valor de P. Em, ok, nosotros de igual forma nos podemos dar cuenta por el valor de P. ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, en el primero, autos medianos, nuestro valor de P es de 0.405. Nuestro valor es mayor a nuestro nivel de significancia de 0.05. Con ello podemos decir que pues no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. ¿Ok? En los autos grandes, el valor de P es de 0.021. Nuestro valor de significancia es 0.05. En este sí tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de que nuestras medias son diferentes. En los autos grandes, autos medianos, pasa lo mismo con el primero, es mayor a nuestro nivel de significancia de 0.05 y podemos deducir lo mismo, no hay evidencia suficiente. Y también nos podemos dar cuenta, como lo mencioné, por medio de el intervalo. El intervalo nos podemos dar cuenta que nos marca un valor de menos 7.55
y pasa de un valor negativo a un valor positivo, nos está indicando que está pasando por el cero, pasa por el cero, entonces se convierte a un número positivo. En los autos grandes nos podemos dar cuenta que está un número negativo, -10, y se queda en un número negativo, no pasa de ahí, no pasa del cero, no pasa por el cero, como el dato que nos daba las gráficas, que nos decía que si nuestros datos pasan por el cero, nosotros podemos deducir, podemos concluir que hay diferencia en las medias. Y con los autos grandes, autos medianos, pasa lo mismo que con el primero. Está un valor negativo de -8.05, pasa a un valor positivo que es de 1.85. Nos podemos dar cuenta de esto por medio del intervalo y por medio de nuestro valor de P. Ahora nos vamos a ir con las pruebas individuales de Fisher para diferencia de las medias. En esto prácticamente es lo mismo. Nos podemos dar cuenta igual por el valor de P. Los autos medianos, autos compactos, podemos darnos cuenta que hay un valor mayor a nuestro nivel de significancia en el primero, autos medianos, autos en el segundo, que sería autos grandes, autos compactos, nos podemos dar cuenta que el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia. Hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis. Que quiere ver si eran los mismos datos. No, no son los mismos datos, pero igual prácticamente es lo mismo, nos está diciendo lo mismo, ¿no? En el tercero pasa lo mismo que con el primero. Nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia. Y de igual forma nos podemos dar cuenta en nuestro intervalo. En el primero pasa de un número negativo a positivo. En el segundo, autos grandes, autos compactos, se queda en el número negativo, no pasa de ahí, no pasa por el cero. Y en el tercero, de igual forma pasa lo mismo que con el primero, va de un número negativo a un número positivo. Ok. Y de igual forma aquí pasa lo mismo con Dunet. Para los autos medianos pasa a un valor positivo, de negativo a positivo, y en los autos grandes, autos compactos, se queda en números negativos. Ok, y pues con ello, ¿qué podemos deducir en nuestro ejercicio que nos está marcando? Utilice las medias de aceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla. Para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones de medias iguales. Pues nosotros solamente en una pudimos deducir que sí hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, pero en las otras dos, que son las grandes y el compacto, perdón, sí, no tenemos la evidencia suficiente para nosotros decir que podemos rechazar la hipótesis nula, ya que pues nuestro valor de P mm, nos dio mayor. ¿No? Nos vamos a ir con nuestro segundo ejercicio del mismo tema. En este ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos dice, sí, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C, por las siglas en inglés, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Nos hace la pregunta. Ok, de igual forma vamos a analizar nuestra tabla. Nos marca el tipo de auto y el número de autos, el tipo de auto compacto, mediano, grande. Y vamos a irnos a nuestro programa de Minitab. Y lo vamos a hacer exactamente igual, nada más que en este vamos a ver pues, cuáles son los datos que nos arroja el programa.
Aquí tenemos ya nuestros datos, autos compactos, autos medianos, autos grandes y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a ir a estadísticas, a ANOVA y prueba de igualdad de varianza. Vamos a poner que queremos los datos en columnas separadas. Vamos a seleccionar nuestros autos compactos, autos medianos y nuestros autos grandes. Le vamos a dar en aceptar. Ok, aquí a simple vista pues igual de igual forma, ¿no? Podemos ver nuestros autos compactos, nuestros autos medianos. Visiblemente pues sí podemos ver que hay una diferencia. Nuestro valor de P que nos está diciendo. Nuestro valor de P nos da 0.120. La prueba del IBEN nos da un valor de 0.173. ¿Qué nos quiere decir esto? De igual forma, eh, cuando nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, podemos deducir, podemos concluir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Para nosotros poder rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, nuestro valor de P nos debería de dar menor a 0.05, que es nuestro valor de significancia. Okay. Vamos a seguir con las herramientas. Ahora nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA. Le vamos a poner que queremos un solo factor. De igual forma vamos a querer que queremos datos en columnas separadas. En respuestas vamos a seleccionar los autos compactos, autos medianos, autos grandes. Nos vamos a ir a comparaciones. De igual forma vamos a seleccionar todas nuestras tablas que queremos, la tabla Tukey, Fisher, Dunet. Vamos a darle en aceptar. Nos vamos a ir a gráfica, le vamos a poner que queremos 3 en 1 y aceptar. Le damos a aceptar. De igual forma nos va a arrojar las tablas. Visualmente podemos ver que en la de ajuste, aquí se ven un poco separadas, un poco diferentes a estas dos. Ahorita vamos a ver en las demás gráficas lo que nos marca. Aquí nos marca los autos compactos. Tiene una media de 431, perdón, punto 5. Los autos medianos de 390.6 y autos grandes de con una media de 385.8. Okay, aquí vienen las gráficas con las que podemos deducir. En la primera, ¿qué podemos ver? Vamos a ver, pasa de un nivel negativo a un nivel positivo. No hay evidencia suficiente aquí. De este lado, de igual forma, pasa de un valor negativo a un valor positivo. Y aquí, de igual forma. No, aquí pues de plano no, en ninguna vamos a tener evidencia suficiente pues para rechazar nuestra hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna. Recordamos los datos que nos marca el programa. Si un intervalo tiene como 0, tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Ok, pues en este ninguno de los dos nos dio valores negativos. Ahorita pues igual lo vamos a confirmar en el pergamino. Autos medianos, autos compactos, de igual forma. Yo creo que pues todos pasan de un valor negativo a un valor positivo. Los autos grandes, autos compactos, de un valor negativo a un valor positivo, menos 177 a un valor de 85.76. Esto es en la gráfica de Dunet. Vamos a ver la gráfica de Fisher. Nos dice lo mismo. Los autos medianos, autos compactos, un valor negativo a un valor positivo, menos 156.499 a un valor de 74.69. El segundo nos marca un valor de menos 171 a un valor de 69 positivo.
Por poquito es en un valor de negativo de menos 120,39 a un valor positivo de 110,79. Prácticamente, pues las gráficas son muy parecidas, no nos dan los mismos datos, pero sí podemos ver que algunos resultados. Aquí nuestro intervalo es de menos 180 a un valor de 98 positivo, autos grandes, autos compactos, también de un valor negativo a un valor positivo, de 185 a 94, perdón, menos 185. Los autos grandes de menos 144 a 135. Ok, de igual forma vamos a verificarlo en nuestro pergamino. Y de igual forma, también vamos a analizarlo con nuestro valor de P y con nuestro intervalo. Ok, aquí de igual forma nos marcan nuestras medias, nuestras comparaciones en parejas de Tukey. Ok, es aquí, donde nos marca las pruebas simultáneas de Tukey para diferencia de las medias. Ok, como lo mencioné en las gráficas, por nuestro valor de P nos podemos dar cuenta que es mayor a nuestro nivel de significancia, y en pues son los tres. En ninguno de los tres pues vamos a tener evidencia suficiente. Ahorita vamos a ver en lo que nos pregunta el problema. No va a haber evidencia suficiente, y también nos podemos dar cuenta por el intervalo, ¿no? Por el intervalo de confianza que pasa de un valor negativo a un valor positivo. De igual forma aquí, los autos grandes, autos compactos, de un valor negativo a un valor positivo, valor negativo a valor positivo. Y pues prácticamente va a ser lo mismo para las pruebas de Fisher. De igual forma nos podemos dar cuenta con el intervalo de confianza, y pues nosotros visualmente nos damos cuenta con nuestro valor de P, ¿no? Pero pues considero que es un dato importante que nos marca en las gráficas, porque pues también por el intervalo de confianza nos podemos dar cuenta, ¿no? En dado caso, si nuestros valores pasan de un valor negativo a un valor positivo, deducimos que pues nuestro valor de P va a ser mayor a nuestro nivel de significancia. Si se quedan en un valor negativo, vamos a deducir que nuestro valor de P de igual forma pues va a ser menor a nuestro nivel de significancia, ¿no? En nuestros datos son de menos 156,5 a un valor positivo de 74, un valor negativo de menos 161 a un valor positivo de 69. De igual forma, en los autos grandes, autos medianos, menos 120,4 a 110,8. Y así, pues, prácticamente con, con todas las gráficas nos van a dar pues los mismos datos. Y de igual forma aquí, HSU, nos podemos dar cuenta de igual forma, pasan de un valor negativo, positivo, negativo, positivo. Y nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia. Nuestro nivel de significancia, recordando, nos lo da el problema, es de 0,05. ¿Y qué es lo que nos pregunta el problema? Nos dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. En este problema podemos concluir que no tenemos evidencia suficiente. No tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa. Y pues de esta forma concluimos con lo que es este tema, que son el análisis de varianza de un factor. Y nos vamos a ir con el siguiente tema, que es análisis de varianza de dos factores. Ok, primeramente igual nos vamos a ir por las definiciones. Nos dice, existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor objetivo, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores
para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Requisitos. Número 1. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza. Número 3, las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Número 4, las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Número 5, los valores muestrales se categorizan en dos factores. Número 6, todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ok. Aquí nos vamos a ir a nuestro primer ejercicio. Nos dice ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en prueba de choques de automóviles. Nos dice así el problema. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil. Compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05%. Ok, pues de igual forma, pues aquí el problema nos da nuestros datos, el tipo de automóvil, extranjero, nacional, tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Para ello vamos a, para poder solucionar el problema, nos vamos a ir al programa de Minitab. Aquí pues ya tenemos nuestros datos capturados. Okay, vamos a empezar por, nos vamos a ir a estadísticas, a NOVA y nos vamos a ir a análisis de medias. En respuesta le vamos a poner la desaceleración del pecho en G. Okay. En el factor 1 le vamos a poner que queremos el tipo de automóvil. Okay. Vamos a poner que queremos aquí el tipo de automóvil y en el factor 2 vamos a querer que queremos el tamaño del automóvil. Nos da un nivel de significancia del 0.5, está bien, nos lo da el programa de Minitab por default. Le vamos a dar en aceptar. Ok, aquí nos muestra normal de dos factores de desaceleración del pecho en G, efectos de la interacción. Nos da, ok, nos marca nuestro compacto extranjero, grande, mediano, compacto nacional, grande y mediano. Efectos principales para tipos de automóviles y el tamaño nos da la media de 43.94, 41.51 y 39.168 para el tipo de automóvil. Para el tamaño del automóvil, una media de 45.70, 41.56 y 37.41. Ok. Ahora nos vamos a ir vamos a seguir con las herramientas complementarias. Nos vamos a ir a estadísticas, a NOVA y le vamos a poner a NOVA balanceado. En respuestas de igual forma vamos a poner la desaceleración. En modelo vamos a seleccionar el C2,
C3 y después vamos a seleccionar el C2, que es el tipo de automóvil vamos a poner nuestro icono de el tamaño del automóvil. Nos vamos a ir a gráficas, le vamos a poner que queremos 4 en 1, le vamos a dar en aceptar y le vamos a dar en tipo de automóvil y tamaño del automóvil, tipo del automóvil por tamaño del automóvil. Ok, está bien, le vamos a dar en aceptar. Ok, aquí de igual forma nos da una gráfica de residuos y podemos ver nuestros residuos, pero nos vamos a ir em, a ver cuánto nos da nuestro valor de P. Vamos a analizarlo, cuánto nos da. ANOVA, desaceleración del pecho, información del factor, tipo del automóvil, extranjero nacional, tamaño del automóvil, compacto, grande, mediano. Para el tipo, para la, perdón, para la análisis de varianza de desaceleración del pecho en G, nos marca primeramente el tipo de automóvil, nos marca un valor de F de 5.44 y un valor de P de 0.038. Con ello podemos concluir, podemos deducir este, que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de que en el tipo de automóvil las medidas son diferentes. En el tamaño del automóvil nos da un valor de F de 3.58 y un valor de P de 0.06. De igual forma, tenemos evidencia suficiente para rechazarla y... No, perdón. En el tamaño del automóvil, no es cierto, no, en este no tenemos evidencia suficiente ya que el valor es mayor. Nuestro valor de significancia es de 0.05. Nuestro valor de P aquí es de 0.06, es mayor a nuestro nivel de significancia. En este no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna. En tipo de automóvil, tamaño de automóvil, de igual forma, nuestro valor de P es mayor a nivel de significancia, por ende también no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna, solo en el primero, en el tipo de automóvil. En resumen de modelo, podemos ver nuestro valor de S es de 4.64878, nuestra R cuadrada es 52.54 y nuestra R cuadrada ajustada es de 32.77. Igual vamos a seguir con las herramientas complementarias para seguir entendiendo un poco más. Para entender un poquito mejor el análisis de varianza, nos vamos a ir a estadísticas. Le vamos a poner estadísticas, ANOVA. Y vamos a poner que queremos gráfica de intervalos. En la gráfica de intervalos vamos a poner que vamos a seleccionar por grupos. En las variables de gráfica le vamos a poner que queremos la desaceleración del pecho. Y en las variables categóricas le vamos a poner el tipo del automóvil y el tamaño del automóvil. Le damos en aceptar. Y de igual forma aquí nos marca una gráfica de intervalos de desaceleración del pecho en G. Nos marca el tamaño del automóvil compacto que tiene una media de 47. El grande tiene una media de 39.66. El mediano de 45.66.
el compacto una media de 43, en el grande una media de 36 y en el mediano igual una media de 38. Aquí nos da igual un dato, las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. ¿Ok? Seguimos con las herramientas, nos vamos a estadísticas, ANOVA. Ahora le vamos a poner que queremos gráfica de efectos principales. En respuesta le vamos a poner la desaceleración del pecho. En factores le vamos a poner el tipo de automóviles y el tamaño del automóvil. Le damos en aceptar. Y de igual forma nos marca la gráfica de efectos principales para desaceleración del pecho en G, medias de los datos, el tipo del automóvil, como podemos ver en este, a ver, este es el tipo del automóvil, nos da una media de 44.11, en el tamaño del automóvil 45, 37 y 41.83. Ok. Y pues con ello terminamos lo que viene siendo este ejercicio. Podemos ver que podemos concluir que en el primero, en el tipo de automóvil, si tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, en el tamaño del automóvil también, y en el tipo de automóvil y tamaño del automóvil no hay evidencia suficiente. Vamos a ir con el siguiente ejercicio. Y pues vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer los mismos procedimientos y las mismas gráficas. Nos dice ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo del automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05%. Para ello, pues vamos a abrir igual nuestro programa de Monitor. Vamos a abrirlo. Y pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Igual aquí nos dan nuestros datos, la desaceleración de pecho, el tipo del automóvil y el tamaño del automóvil. Nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, análisis de medias. Aquí en respuesta le vamos a poner la desaceleración del pecho en G. En el factor 1, el tipo del automóvil. En el factor 2, el tamaño del automóvil. En un valor de significancia del 0.05%. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Estadísticas, ANOVA, análisis de medias. Vamos a borrarlo y vamos a ponerlo otra vez. Ya que no nos dio la opción de seguir editando. Vamos a poner aquí, también lo vamos a borrar. Y le vamos a poner el tamaño del automóvil. Ok, y vamos a aceptar.
Ok, listo. Me marcaba un error el programa de Minitab. No encontraba el por qué, pero después me encontré que pues había un dato mal capturado, entonces por eso el programa de Minitab no me dejaba continuar. Ahorita ya lo solucioné y vamos a continuar. De igual forma nos vamos a ir a estadísticas, a NOVA y nos vamos a ir a análisis de medias. Aquí ya lo tenía predeterminado, pero igual lo voy a volver a seleccionar. El C1, desaceleración del pecho, tipo de automóvil y tamaño de automóvil, a un nivel de significancia de 0.05% y le vamos a dar en aceptar. Ahora sí, pues nos da nuestra gráfica, nos da los efectos de la interacción, efectos principales de tipo de automóviles, principales para tamaño de automóvil, nos da nuestra gráfica. Eh, Nuevamente nos vamos a ir a estadísticas, a NOVA balanceado. Aquí igual ya lo teníamos predeterminado, pero lo vamos a volver a hacer. Ok, la respuesta es desaceleración. El modelo va a ser C2 y C3, que es el tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Después vamos a seleccionarlo nuevamente, tipo de automóvil, pero lo vamos a multiplicar por el tamaño del automóvil. Nos vamos a gráficas, le vamos a poner que queremos 4 en una, ya lo habíamos seleccionado y le vamos a dar en aceptar. Pues de igual forma, aquí nos marca nuestra gráfica. Vamos a analizar nuestro valor de P. Aquí nos marca el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, el tipo de automóvil, nuestro valor de F nos da 2.25, el tamaño de automóvil 0.44 y tipo de automóvil 1.41, con un valor de P de tipo de automóvil de 0.159, tamaño de automóvil 0.655 y tipo de automóvil 0.281. Ok, que podemos concluir con nuestro valor de P. Pues podemos concluir que no hay evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula que plantea que son iguales, que las medidas son iguales, ni podemos aceptar la hipótesis alternativa, ya que no existe una evidencia suficiente. De igual forma aquí en nuestro resumen del modelo nos da un valor de S de 123.019, nuestra R cuadrada de 33.15 y nuestra R cuadrada ajustada de 5.30. Ok, pues de igual forma vamos a seguir con nuestras herramientas complementarias. Para entender el análisis de varianza nos vamos a ir nuevamente a estadísticas, a NOVA y le vamos a poner que queremos una gráfica de intervalos. Seleccionamos con grupos, las variables, si no me equivoco, va a ser la desaceleración de igual forma, las variables categóricas, el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Le damos en aceptar. Ok, aquí nos da nuestra gráfica de desaceleración. Aquí con una media en el compacto de 445, la grande de 457 y la mediana de 380. El compacto de una media de 384.33, la grande de 240 y la media del mediano nos marca que es de 397. Okay. Nos vamos a ir con nuestra siguiente gráfica, nos vamos a ir a estadísticas, a NOVA y nos vamos a ir a gráfica de efectos principales. Ok, en la respuesta les vamos a poner que queremos desaceleración, en los factores, el tipo de automóvil y
Tamaño de automóvil, le vamos a dar en aceptar. De igual forma aquí nos da nuestra gráfica, nos da una media de 427.44 y 340.44. En el tamaño del automóvil, 414.66, 348.66, 388.5. Y pues de esta forma terminamos con los ejercicios de este tema, análisis de varianza de dos factores. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.